persiguió a algunos funcionarios del régimen anterior, no necesariamente porque solo ellos fueran responsables de delitos de peculado y de otras formas de daño patrimonial, sino porque tenían querellas contra el ahora presidente de la Madrid, como fue el caso del director de Pemex, Jorge Díaz Serrano. Pero estaba ahí el mecanismo para luchar contra la corrupción, de tal manera que se supuso que cuando llegó el PAN al gobierno se aligerarían los mecanismos, se aceitaría la maquinaria para luchar contra la corrupción a través de la Secretaría de la Contraloría. Su primer titular en el gobierno panista, Francisco Barrio, dijo que iba a dedicarse a la captura de peces gordos, y lo que fue entendido como una promesa de no castigar solo al cartero que abre una carta y se queda con los billetes que una persona ingenua, en vez de enviar un giro postal, metió en un sobre, que había sido la práctica contra la corrupción más sostenida en los regímenes anteriores. Fracasó el contralor Francisco Barrio, estuvo muy poco tiempo en su cargo, se hizo diputado, fracasó su subsecretario, el suplente Eduardo Romero, y fracasaron, entre otras cosas, porque la corrupción emanaba del centro mismo del poder, de Los Pinos mismo. En el libro que ahora presentamos, uno de los capítulos, la segunda parte, muy nutrida de información, se refiere a la señora Marta Sahagún y a sus hijos, los hermanos Manuel y Jorge Briviesca Sahagún, solo en el capítulo relacionado con la gestión irregular de negocios en Pemex. La corrupción surgida de Los Pinos en el sexenio 2000-2006 adquirió dimensiones mucho más dilatadas, mucho más amplias. En este libro se documentan, sin embargo, con gran precisión los negocios que hicieron los hermanos Sahagún con la complacencia y aún la complicidad de su propia madre en relación con Pemex únicamente. Siendo así, estando la corrupción en el centro mismo del poder, era comprensible que en el sexenio anterior no se pudiera significar ningún esfuerzo, ningún adelanto en la lucha contra la corrupción. Y los que todavía, no obstante el transcurso del tiempo, no perdían la esperanza en que los principios y la historia del Partido Acción Nacional produjeran una nueva manera de gobernar, se justificaban diciendo que en último término Fox no era estrictamente hablando un panista, era una revista que había llegado tarde al partido, había llegado tarde a la política, y que no se le podía atribuir al Partido Acción Nacional en sentido estricto el comportamiento del presidente, y que cuando las cosas cambiaran, cuando hubiera un panista doctrinario de verdad, esta vez advertiríamos muy claramente el cambio. Haya sido como haya sido, hoy hay un presidente panista de verdad, doctrinario, es decir, alguien que nació en cuna azul, alguien heredero que ha formado parte de una familia a las que entre broma y veras se les llamaba custodias, las custodias de los principios panistas, las que hacían valer el peso de los principios éticos en el Partido Acción Nacional. Y vamos viendo a la mitad de la administración de Felipe Calderón que las cosas no son distintas y probablemente, seguramente, han empeorado, con lo que se derrota
la esperanza de los billones de mexicanos que votaron por Acción Nacional, con la certidumbre, o por lo menos la esperanza, la necesidad emocional de un cambio específicamente en este terreno de la honradez en el manejo del dinero público. En el libro Camisas Azules, Manos Negras se resume este desencanto, porque son algunos de los más connotados panistas los que aparecen en la portada: el presidente y su secretario privado, que sigue siendo su secretario privado, pero ahora ejerce como presidente del partido, están involucrados en negocios no de centavos, no de bilimbiques, no de morralla, sino de dimensiones enormes a través de diversos mecanismos. En el libro se narran dos, por ejemplo. Uno, la contratación de abogados fuera de la nómina, no obstante que la oficina del abogado general de Pemex es una oficina bien provista de servicios de abogados bien pagados. No obstante que hay abogados que cobran su salario en Pemex, durante el poco más de un año en que César Nava fue abogado, contrataba despachos exteriores para que realizaran el trabajo que debían realizar los abogados al servicio permanente de Pemex, los empleados de Pemex, expertos en derecho. Era claro que este traslado de funciones implica contratos, implica ganancias, implica comisiones. Hay, sin embargo, un caso que revela, eso sí hay que reconocerlo, una gran imaginación para hurtar dinero público. Un presidente municipal de Coatzacoalcos descubrió una mina de oro, que por otra parte debería ser una fuente de ingresos legítimos, ciertos, reales. Descubrió un presidente municipal de Coatzacoalcos, priista, que Pemex no le pagaba el impuesto predial, y Pemex tiene en Coatzacoalcos una enorme extensión de propiedades básicamente destinadas a la petroquímica. La casi exclusiva fuente de ingresos de los municipios es el impuesto predial, de modo que si un municipio cuenta con la fortuna de contar entre sus residentes con una empresa de la magnitud de Pemex, tiene ahí una fuente de ingresos enorme. Pero ocurre que Pemex había sido declarado exento del impuesto predial, no obstante lo cual el presidente municipal inició una demanda contra Pemex porque no pagaba impuestos. En vez de alegar la exención de Pemex, porque en el interés de Pemex está no la boyanza de las finanzas municipales, sino en la defensa de su propio patrimonio, en vez de litigar la demanda que le urgía a pagar cientos de millones de pesos por impuesto predial, Nava llegó rápidamente a un arreglo para pagar una parte de lo reclamado. No tenía obligación de pagar ni un centavo, pero se arregló con el alcalde abusado